Qué rico que estés aquí con nosotros. Soy el pastor Daniel Zambrano. Y Claudia Patricia Cañas. Pastores del Centro Familiar Nueva Vida en Jesús, aquí en la ciudad de Kendall. Te invitamos para que nos escuches y nos veas en nuestros videos. Sé que hay una gran enseñanza que está a punto de ser compartida. Toma papel y lápiz y siéntete en la libertad de poder compartir esta enseñanza con todas las personas que a ti te rodean. Cuando nosotros empezamos a escuchar de un Dios bueno, maravilloso, y queremos aprender a conocer más y más de ese Dios, indudablemente tendríamos que exaltarle, glorificarle por sus atributos, y es algo que uno aprende cuando entra al seminario a estudiar un poquito de teología, y algunos teólogos utilizan la palabra atributos, otros utilizan la palabra perfecciones, las perfecciones de Dios. Y cuando nosotros tratamos de definir qué son los atributos o las perfecciones, tendríamos que decir que son las cualidades esenciales que solamente se atribuyen a ese Dios sobrenatural como ser que es, como ese Dios que también manifiesta, que hace, cómo actúa, pero también esas cualidades esenciales que nos permiten, por su amor, poderle nosotros conocer a Él. Cuando nosotros hablamos de los atributos o las perfecciones de Dios, no estamos hablando de esas partes o esas características que Dios tiene y que Él nos permite en nuestra limitada mente poder comprender y conocer de Él. Cuando hablamos nosotros acerca de atributos, pues es lo que nosotros le atribuimos a ese Dios, a ese ser, según la revelación que nosotros tenemos de las Escrituras. Cuando nosotros hablamos de perfecciones, estamos hablando entonces de esas cualidades que existen en Él, que no tienen límites, que no tienen barreras, que no tienen ningún defecto, que no tienen manchas. Y para nosotros hablar de estos atributos o esas perfecciones podríamos, para tratar de entenderlas, y no seré muy extenso en esto, de dividirlas en dos categorías, en dos áreas, como podríamos clasificarlas. Los teólogos definen esto como las perfecciones o los atributos que son no comunicables, es decir, que son solamente propias de Dios. Y también, por otro lado, tenemos los atributos o las perfecciones que son comunicables. Eso significa que Dios la permite, que sus criaturas también la puedan desarrollar. Cuando hablamos de las no comunicables, estamos hablando de esos atributos o perfecciones que son solamente de Dios. Y podríamos entonces mencionar dentro de este grupo los que yo a veces le coloco como el grupo de los ovnis. Y entonces, cuando hablamos de los ovnis con MN, no ovnis, porque eso podría sonar diferente. Cuando hablamos de los ovnis, podríamos decir que Dios es omnipresente, que está en todo lugar. Podríamos decir que Dios es omnipotente, eso significa que todo lo puede. Pero también podríamos hablar de la omnisciencia de Dios, eso habla que todo lo sabe, pero hay otros atributos que son no comunicables, como por ejemplo la eternidad de Dios. Podríamos hablar de la inmutabilidad de Dios, podríamos hablar de la aceidad de Dios. Esa palabra es algo raro para muchos, y si a usted le gusta tomar apuntes, cuando nosotros hablamos de la aceidad de Dios, estamos hablando de la independencia de Dios. Eso estamos hablando de los atributos no comunicables. Pero si vamos a hablar de los que Dios permite que otras criaturas podamos tener, tendríamos que entonces dividirlas. Yo las divido también en algunas áreas. Por un lado, voy a hablarles, por ejemplo, aquellas atributos o perfecciones de Dios que son majestuosas, que nos asombran a nosotros como criaturas cuando nos acercamos ante ese Dios. Y podríamos decir dentro de ellos que nos asombra su santidad. Eso nos lleva a nosotros a elogiarlo, honrarlo, porque Dios es santo. Podríamos hablar de la supremacía de Dios, de la soberanía de Dios. Allí tendríamos que estar hablando de la justicia de Dios,
de esa justicia que muchas veces nosotros queremos cuando nos conviene. Pero cuando son cosas que sabemos que hemos hecho cosas malas, ahí sí no clamamos por la justicia de Dios. Cuando yo estaba pastoreando en cierto país de Latinoamérica, veía muchos cristianos orar y ayunar e intercedían y hacíamos vigilias, y en medio de las oraciones llegaban y decían: Señor, derrama tu justicia sobre este presidente que nos está oprimiendo, este presidente, este régimen que nos tiene por tantos años. Señor, trae tu justicia. Y después me paraba y yo decía: ¿usted está pidiendo justicia de Dios? ¿Usted quiere que traiga el juicio de Dios sobre esta tierra? Pues le va a llegar a ellos allá en la casa de Miraflores, le va a llegar, pero también nos va a llegar a nosotros. Entonces muchas veces nosotros queremos que la justicia de Dios caiga sobre otros, pero sobre nosotros, ahí sí pedimos otra. Señor, ten. Esa es otra. Podríamos hablar de la unidad de Dios, podríamos hablar de la belleza de Dios, de la gloria de Dios. Pero también tenemos algunas de los atributos o las perfecciones que se podrían colocar en la categoría de las morales. Y entonces estamos hablando de que Dios es fiel, y estábamos cantando ahora la fidelidad de Dios. Y hablamos acerca de la bondad de Dios, de la paciencia de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de la sabiduría y del amor de Dios. Pero también hay otros atributos que nosotros a veces no compartimos, aunque son comunicables. Es algo que nosotros a veces no entendemos, es algo que a veces nosotros queremos hasta evitar, que no pensamos en eso, porque cuando se menciona eso, como que a nosotros nos da cierto temor, cierto miedo, ciertas cosas, y entonces preferimos omitir o no hablar acerca de esos atributos de Dios. Y entonces tendríamos que hablar, por ejemplo, de la ira de Dios, y eso casi no se predica, de la ira de Dios. No se predica, no se habla acerca de la ira de Dios, no se habla acerca del Dios celoso, del celo de Dios. De ese atributo muy pocas veces nosotros predicamos. E incluso yo no sé si usted ha podido pensar en lo que sería la soledad de Dios. Eso es algo hermoso para poder meditar a través de la palabra del Señor. Sin embargo, nosotros vamos, entre todos esos atributos o todas esas perfecciones, vamos a meditar en una de ellas. Y quiero invitarle que abra su Biblia. Si tiene su Biblia a la mano, vamos al libro de los Salmos. Al libro de los Salmos. Y vamos a ir directamente al Salmo 34. Salmo 34, para que meditemos en esta mañana, tengamos este sermón. Y nos vamos a ubicar en el verso número 8. Y al meditar esta semana, de decir: Señor, vamos a dejar esta enseñanza del ser espiritual por un lado, de la ortopedia del ser espiritual, pero vamos a meditar en lo que Dios ha sido y cómo ha sido con nosotros. Entonces definitivamente tendríamos que ir a mirar lo que dice el verso 34. ¿Cuántos aquí son de buen comer? Eso, de buen comer, nos gusta comer. Hay un dicho en Latinoamérica, no sé, Pastor David, si aquí en Estados Unidos o en algunos otros países lo conocen, pero hay un dicho que dice que el pollo y el marrano y el pescado se comen con la mano. Si no hay nada más rico que agarrar un buen pollo, por ejemplo, que usted lo agarre con la mano. Eso, ya la hermana Elizabeth está haciendo ya la seña de poder, y a algunos les gusta agarrar los huesitos y después de eso empiezan a choparle, y algunos hasta son más osados. Claudia, por ejemplo, le llega y corta los huesos, así le saca las cabezas y después empieza a chuparle los tuétanos a los huesos. ¿Cuántos hacemos eso? Yo soy de los que desbarato la cabeza del pescado. Yo la abro, le saco los ojos, chupo los ojos, le saco también la hermana dice: es que no hay nada más rico que una buena cabeza bien preparadita de pescadito. Eso tiene un sabor. Salmo 34 dice: gustad, y esa es la palabra que a mí me llega, de chupar, de comer con ganas, de disfrutar. No solamente comer, porque hay gente que ni come, hay gente que coge 5 minutos acabó. No, hay gente que es así, ahora no tiene ni el tiempo para comer. Hay gente que está comiendo y está con el celular en la mano, y no, o con la noticia, con el televisor. No.
Eso no es disfrutar. Van a un restaurante y son pegados del teléfono. No, eso no. Esta palabra gustar nos habla de todo un ambiente, nos habla de una conciencia, nos habla a nosotros de disfrutar ese momento. Y entonces el salmista dice, gustar. Y en medio de ese proceso de gustar, noten, analicen, piensen, recapaciten, vean qué bueno es Jehová. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces dice el salmista, dichoso, feliz, alegre es el hombre que confía en Él. Es aquella persona que no solamente sabe que hay un Dios, es aquella persona que no solamente tiene una actividad religiosa, sino que se toma el trabajo de poder darse cuenta, de poder descubrir poco a poco acerca de ese Dios. Y cuando uno descubre ese Dios, definitivamente uno tiene que llegar a entender que Dios es bueno. Y entonces en esta mañana usted me va a acompañar a hablar de la bondad de Dios, porque yo creo que desde enero, febrero, todo marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, todo el mes de septiembre, octubre, noviembre y estos días de diciembre, Dios ha sido bueno con nosotros, demasiadamente bueno. Así que mi invitación en esta mañana es para que pensemos acerca de esas bondades que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y cuando nosotros hablamos de la bondad de Dios, con base a la invitación que nos dice el salmista de gustar y ver, puedo llegar a la conclusión o puedo decir que definitivamente la bondad de Dios puede ser revelada, pero se revela para que pueda ser disfrutada. Diga a la persona que está a su lado, disfruta de la bondad de Dios. Estoy hablando de no solamente conocer, no solamente se revela, como decíamos al comienzo, de los atributos de Dios, las perfecciones que se revelan, que se muestran para poder comprender ese Dios, sino que en medio de esa revelación, usted y yo podemos disfrutar. Hay gente que se monta en un carro, va a hacer un viaje y lo primero que hace cuando se monta en el viaje es dormir. Yo recuerdo cuando me fui en carretera desde Miami, Tampa, y agarramos en Tampa un RV y nos fuimos hasta New York. Yo no pegué el ojo. Yo estaba en ese copiloto o a veces manejando, pero yo no pegué el ojo porque yo quería disfrutar el viaje. Quería conocer, quería ver las calles, aunque a veces son medio monótonas las avenidas aquí, las carreteras, es lo mismo, y una salida, y una salida, y una salida, y los muritos, a veces pero yo me lo disfruté. Y cuando entré a Carolina, y veía yo esos árboles, y veía todo lo que usted conoce, Filadelfia, qué belleza esos campos. Me disfruté el viaje, trasnochado, ojeroso, pero disfrutado. Y así mismo pasa cuando tenemos la oportunidad de conocer a Dios. A veces leemos la Biblia, no sé, se abre el culto, la alabanza, las canciones, la oración, los diezmos, y es lo mismo de lo mismo, y no se disfruta. El llamado en esta mañana es aprender a disfrutar, que lo que aprendemos de Dios, que es bueno, ¿cuántos decimos amén?, sea una constante en nuestras vidas. Salmo 52, y quiero ser un poco directo, sin profundizar en muchas cosas. Hay muchos textos que quiero compartir hoy acerca de la bondad de Dios. Y en el Salmo 52, en el verso 1, el salmista hace una invitación. Así comienza su salmo. Salmo 52 dice: la misericordia de Dios es continua. Diga conmigo, la bondad de Dios, que va muy ligada a la misericordia de Dios. Yo lo va a entender por qué. Es, según como lo define el salmista, es de manera continua. Y esa palabra me lleva a mí entonces a pensar que nosotros podríamos cometer el grave error de como la misericordia y la bondad de Dios es constante, aparece mañana tras mañana, momento tras momento, entonces se puede convertir en algo normal, en algo rutinario, en algo que es una constante, en algo que se tiene que dar porque se tiene que dar. Nos levantamos todas las mañanas, abrimos los ojos y sabemos que es normal
que nosotros podamos levantarnos, prender la luz. Es normal que salga luz cuando encendemos el interruptor. Nos vamos al baño y es normal que podamos hacer pipí o lo que es normal. Es normal que usted vaya a su cocina y prenda la estufa y salga la calefacción para hacer su comida. Es normal, es algo rutinario, es algo natural que usted abre la ventana y el sol sale de manera natural, y usted abre la llave y sale agua, y todo eso se convierte en algo rutinario, algo común, algo sin importancia, algo sin trascendencia, algo sin relevancia. Y cuando uno entra en esos hábitos, se pierde la esencia de poder disfrutar de todo lo que hay detrás. No es sino que eso, que es constante, normal y natural, llegue un momento donde falte, donde usted prenda el interruptor y no salga a la luz, usted se asusta. Donde usted prenda su celular y ve que no tiene carga, usted se desespera. No es sino normal que usted vaya al baño y no pueda hacer sus necesidades, y entonces usted, ahí sí se empieza uno a asustar. Y así pasa con la bondad de Dios. Como es algo que sale todos los días, que nace todos los días, es algo que se manifiesta de parte de Dios porque es su esencia de ser bueno. Entonces nosotros podemos decir, eso es rutinario, eso es normal. Eso es algo sin importancia, sin tanta trascendencia. Pregúntele a aquellas personas que no pueden levantarse tranquilos para ir al baño a hacer sus necesidades físicas y básicas. ¿Cómo se sienten ellos? ¿Cómo esas personas dicen, yo cuánto daría por poder volver a hacer X o Y cosa? Todo porque a veces nosotros lo convertimos en algo rutinario, en algo que ya se da por hecho. Y entonces también el profeta, o mejor el apóstol Juan, en su primera carta, también nos habla y nos lleva a tener conciencia de lo que es la bondad de Dios. Y en el capítulo 1, en el verso 5, él dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con respecto a la bondad de Dios? Entonces tengo que yo entender que cuando miro la esencia de Dios, al ser es un ser de luz, Él es su pureza. Nos enseña que hay una perfección tan absoluta en su misma naturaleza, que hace que nada en Él falte, que nada en Él sea sucio, que nada en Él sea oscuro, que nada en Él sea pecaminoso. Y entonces, cuando hablamos de esa pureza, tengo que decir que no hay nada en Dios que se le pueda agregar, que a Dios le falte algo, que Dios necesite de algo, porque en su naturaleza, en su esencia, Él lo llena todo y es todo en todo. Y Dios es originalmente bueno. Es bueno en sí mismo. Y es tan bueno como nadie más en todo el universo lo es. Dios es bueno. Y si hay una criatura que en su esencia o en su naturaleza tenga algo de bueno, no es por él mismo, no es por su esencia, sino es porque le fue impartido por ese Dios que es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Ahora diga con más fuerza, diga, Dios es esencialmente bueno. Y no solamente Él es bueno, sino que Él es la misma bondad. Así como decíamos que Dios no tiene amor, sino que Dios es amor. Así como decíamos que Dios no tiene tiempo, Él maneja el tiempo está en Él. Dios no es que tenga bondad, Él en su esencia es bueno. Y si alguna criatura ha recibido algo de bondad, es porque ese Dios bueno en su esencia lo ha podido compartir. La bondad en la criatura no es más que una pequeña y frágil gota comparado con todo el inmenso y vasto océano de bondad que tiene Dios para darnos. Dios es eterna e inmutablemente bueno. Dios no puede ser más bueno mañana o menos bueno. Dios es bueno. Así como decíamos hace 8 días, Dios no te ama más
o te ama menos por lo que hagas. Sencillamente, si Dios te ama, Dios también es bueno y no puede ser mejorado su amor, ni tampoco puede ser condicionado su bondad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En latín se diría, Dios es sumum bonum. Estamos hablando de lo máximo, de lo supremo de la bondad del ser. Dios no solo es el más grande de todos los seres, sino Dios es el mejor. Y en esos muñequitos que le puse ahí a propósito, porque si hablamos de la creación en la naturaleza, se piensa que el león es el rey de los animales. Y si hablamos de la creación, el hombre es la cabeza de la creación. No. El más grande, el más sublime, el rey de la selva no es un pinche león, es el león de la tribu de Judá. Y si hay alguien que es digno de corona de gloria por su bondad, solamente es Dios, ninguno de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Así que, si usted tiene algo de bueno, es porque a Dios le plació que usted lo tuviera. Porque yo no sé usted, yo en algunos momentos tengo mis lumbreras de bondad, soy muy bueno. Pero hay veces otras, sobre todo cuando me lleva la contraria de mi esposa, donde la bondad se me va para el piso. Yo no sé usted, me levanto y me voy bien contentico al trabajo, bueno. Canto, alabo, adoro, pero no es sino que coja ese volante y alguien se me atraviesa o el dispatcher hace algo y la bondad la sale por la ventana. Yo no sé si a usted le pasa eso, pero hoy queremos reconocer que gracias a la misericordia, a Dios no se le salió la bondad por un lado de la ventana en este año 2025, que incluso cuando tuvimos problemas, ahí vimos la bondad de Dios. ¿Cuántos decimos aleluya? Dios es infinito en su poder. Dios es infinito en misericordia. Dios es infinito en su bondad y en su amor. Y todo lo que ocurre en nuestra vida no es sino un acto de la bondad de Dios para con cada uno de nosotros. El Salmo 119. Y quiero decirle antes de que Dios comparta su bondad para con alguna criatura, es porque en su esencia Él ya era bueno. Es porque Él ya lo poseía y lo tenía. Y ante la primera necesidad, por decirlo de esa manera, ante la primera manifestación de esa perfección divina de la bondad, Dios le da toda bondad a la creación. Y el Salmo 119, el poema del Salmo 119, que habla sobre la palabra, cuando leemos a partir del verso 68, el poeta llega y dice: bueno eres tú, y tú eres bienhechor. Y entonces hay un clamor donde la criatura dice: tú, Dios bueno, enséñame tus estatutos. Yo quiero decirle en esta mañana con todo mi amor, Dios tiene un tesoro infinito, inagotable, una bendición suficiente para poder llenar todas las cosas. Todo lo que emana de un Dios bueno. De Dios emana decretos, de Dios emana su creación, de Dios emana sus leyes, de Dios emana sus providencias, de Dios emana todo en esencia, y todo sale o nace es porque Él es bueno. Por eso es que está escrito en el libro de Génesis, cuando Dios está creando todo, y dice el verso 31 en el capítulo 1, y vio Dios todo lo que había hecho, y había sido bueno, hecho bueno en gran manera. Dios se ve desde el primer instante cuando está haciendo la creación. Dios es bueno. Pero también quiero decirle en esta mañana que cuanto más usted y yo conozcamos las criaturas, las estudiemos, las pensemos, las analicemos,
más evidentemente se da el hombre o la criatura cuenta de que hay un Dios que es bueno. Entre más nos miremos nosotros, más tenemos que confesar que Dios ha sido bueno. Y si yo miro la más alta de todas las criaturas, el hombre, y si yo llego a estudiar al ser humano, tengo suficientes razones para poder decir, como dijo el salmista en el capítulo 139, verso 14. El salmista, al ver la bondad de Dios para con él, al ver cómo Dios lo formó en el vientre de su madre, en las entrañas, de cómo Dios se tomó el trabajo de formar, esa criatura levanta su voz y desde lo más profundo de su alma grita y dice: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Mire por un momento su mano. Mire su mano por un momento. Tome el tiempo de mirar su mano. Si ve que es tan normal ver la mano que usted dice: ¿para qué la miro si todos los días me la miro? Pero si usted mira sus manos, humildes y sencillos, dedos, uñas, articulaciones, pero usted no ve que en medio de esas manos preciosas, Dios le dio toda la facultad para poder desarrollar el trabajo que usted desarrolla. Y todo lo que usted ha podido comprar, adquirir, alcanzar, ha sido por esas benditas, preciosas manos que Dios le dio. Dios no solamente hizo manos. Cuando yo miro como el salmista las maravillas, las bondades del Señor, cuando yo miro que me da un espacio para poder recostar la cabeza, y no solamente es dormir, sino es entender que a través de ese tiempo hay un tiempo de restauración, de reprogramación, de descanso, y puedo tener hasta sueños placenteros. Y allí veo la bondad de Dios. No es sino que alguien tenga una pesadilla y va a ver entonces cómo es de importante el sueño. Si usted mira todas las bondades que Dios ha tenido con nosotros, de cómo usted disfruta hasta los más sencillos párpados que tienen sus ojos, no es sino una muestra de que a través de ellos Dios te protege tus ojos, de cómo Dios te guarda, de cómo nos dio hasta unas humildes pelitos en las cejas que son de protección para el cuerpo. Cuando usted mira cada parte del ser humano, cada pequeña, por más insignificante, cada órgano, cada tejido, cada área de su cuerpo, usted tiene que ver la bondad de Dios. Usted tiene que ver un Dios que es bueno. Y nos pasaríamos la mañana siguiendo hablando de las características y las cosas que Dios ha tenido en nuestro cuerpo. Pero si saltamos al Salmo 145, si vamos al Salmo 145, en el versos 15 al 16, vamos a ver que la bondad del Creador no solamente se limita al ser humano, sino que la bondad de Dios se manifiesta a todas las criaturas. Dice la Escritura que los ojos de todos esperan en ti, y tú le das su comida y también le das tu tiempo. Tú abres tu mano y colmas de bendición a todo. Diga conmigo: todo. Más fuerte, diga: todo. ¿A cuántos seres vivientes? ¿Cuántos? Todos, hasta las más pequeñas e insignificantes hormigas reciben la bondad de Dios. Dios las alimenta, Dios las cuida, Dios provee para ellas, Dios las protege, Dios les dio su hábitat, les dio todo. Y podíamos escribir libros enteros acerca de cómo ver la bondad de Dios, la simbiosis en la naturaleza, la protección, todo lo que en ella podríamos encontrar. Si hablamos de las aves de los cielos, si hablamos de las bestias en la tierra, si hablamos de los peces, todas ellas dependen de la bondad de Dios.
Y por eso es que Jesús llegó y dijo un día, si Dios cuida de los pájaros y Dios cuida de las aves, ¿será que no va a cuidar de cada uno de nosotros? Hoy yo puedo decirle, hoy podemos glorificar y testificar que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, porque no los desamparó a ellos, pero tampoco nos ha desamparado a cada uno de nosotros. Y para el próximo año 2026 vamos a seguir viendo la bondad de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, sobre nuestra economía, sobre nuestra salud y todo lo que Dios tenga preparado para nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Y entonces allí mismo, en el Salmo 139, el salmista, maravillado de las bondades del Señor, levanta su voz y dice que Dios da alimento a todo ser viviente, porque para siempre, diga para siempre, Dios no le va a fallar a ninguna de las hormiguitas el próximo año y tampoco le va a fallar a su casa y su familia. Diga amén. Dios no nos va a fallar porque Dios es bueno. La bondad de Dios, mis amados hermanos, se revé o se contempla. Decía el salmista, gustad y ved. La bondad de Dios se ve en la variedad de placeres que nosotros tenemos. Y Dios ha provisto una gran cantidad de elementos, situaciones, circunstancias que nos llevan a nosotros como criaturas ver la bondad de Dios. Porque mire, Dios no solamente nos ha dado hambre, y algunos vivimos más con hambre que otros, sino que Dios juntamente con el hambre te da la facultad de disfrutar de la provisión de Dios para calmar tu hambre y tu necesidad. Y todas y cada una de tus necesidades tienen provisión, pero también tienen deleite en la provisión. Eso es diferente. Porque una cosa es comer por comer y otra es disfrutar mientras se come para suplir la necesidad del hambre. El Salmo 23, usted se lo conoce muy bien. En el verso 6 habla de la bondad de Dios. Y él dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero también dice que el Señor adereza mesa delante de mí en presencia. Y eso significa que mientras muchos están angustiando por usted, no solamente usted va a estar supliendo su necesidad, sino que usted se va a poder deleitar de la provisión de Dios. La pregunta es, ¿nos estamos deleitando con las provisiones de Dios para nuestras necesidades? ¿Sabe que Dios no solamente nos ha dado el sentido, por ejemplo, de la vista para poder ver? También nos ha dado el deleite de poder nosotros contemplar su grandeza, contemplar sus maravillas. Cuando yo tenía la oportunidad de ir a bucear, por ejemplo, vi la primera vez que yo entré al agua a bucear, y vi los cardúmenes y vi la cantidad de peces, y me llegó a mí a memoria ese versículo cuando el Señor dijo, y dijo Dios a las aguas produzcan peces según su especie. Y me doy cuenta que Dios no hizo todos los peces de manera monocromática, de la misma forma, uniformes. Hay blancos, hay de colores, hay pequeños, hay grandes, hay feroces, hay paz. Hay una gran variedad y eso me habla de la bondad de Dios. Cuando usted mira las flores, usted no ve la misma monotonía de flores. Usted ve deleite en la creación de Dios que nos entregó. ¿Cuántos decimos amén? Y no solamente usted ve las flores y se maravilla de sus colores y de sus formas, sino hasta las fragancias de las flores son diferentes. Eso habla de la bondad de Dios. ¿Sí ve que es muy fácil pasar y ver las flores y pensar que es normal? Pero no es normal. Allí vemos la bondad de Dios. Vemos la gracia de Dios. Si usted tiene la oportunidad de caminar por los campos, usted no solamente camina por caminos o sendas,
usted también se disfruta de los cantos de las aves, de los grillos, de los animalitos. Y hay música. Dios adornó nuestras necesidades con placeres y con deleites. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su amor? El Salmo 145. Salmo 145, verso 9. El verso 9 dice otra vez: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Esto me prepara a mí entonces para llevarlo a entender que la bondad de Dios se ve en que cuando el hombre está transgrediendo la ley del Creador, cuando el hombre le falla a Dios, Dios inmediatamente no toma la iniciativa de acabar y de aniquilar a su creación por culpa nuestra. Dios no se levanta de su trono con ira a destituir y a destruir todo lo que ha creado por causa de nuestras obras. Por el contrario, lo primero que le saltó de esos atributos, de esas perfecciones en su interior, fue la bondad. Y es por esa bondad es que usted y yo no estamos consumidos por el fuego de su ira. Dios es bueno. Dios podía habernos privado de todas y cada una de nuestras acciones, por nuestras decisiones, por nuestras obras, por todo lo que hemos hecho. Que no hay naturaleza buena en nosotros, nuestra naturaleza es totalmente pecaminosa, pero Dios es tan bueno que no responde con ira conforme a nuestras obras. Porque la esencia de Dios es que Dios es un Dios bueno. Y Dios no envió su juicio, por el contrario, Dios envió su misericordia. Él sabía que ya le íbamos a fallar, pero fue tan grande su bondad que dijo: yo tengo la solución para que el hombre pueda ser restaurado y restituido. Dios es bueno. Santiago capítulo 2, verso 13, dice: porque el juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Piensa en eso. Porque el juicio sin misericordia. Recuerden lo que le decía ahora, que a veces queremos que caiga el juicio de Dios sin misericordia sobre otros, sobre el que me falló, sobre el que me lastimó, uy, el que no me ayudó, uy, esa persona que me hizo aquello, uy, Señor, juicio fuerte sobre él. Pero mire lo que dice: y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sabe que a pesar de todo lo que se manifiesta en nuestra naturaleza caída, por ser hombres y mujeres pecadores, y todo lo que nos acompaña por nuestra naturaleza de maldad, de iniquidad, porque no hay nada bueno en nosotros? Yo no sé si usted dice amén, pero así es. Yo puedo ver cómo hay un equilibrio entre la maldad de la naturaleza humana y la misericordia y la bondad de Dios. Que Dios nos responde conforme a nuestras obras, porque Dios es bueno. Note lo siguiente: yo creo que el mundo cada día está muy mal. Yo creo que el ser humano cada día está más mal delante de los ojos de Dios. Cada vez somos más malos, cada vez más somos más perversos, cada vez más somos más rivales de Dios, si pudiéramos ser rivales, pero contendemos contra Dios. Cada vez hacemos más leyes y más decretos que van en contra de la naturaleza de Dios y en contra del propósito de Dios. Cada vez somos más malos y mereceríamos juicios, y mereceríamos castigos, y mereceríamos reprimendas. Pero si usted mira, han sido más las bondades y las misericordias de Dios para con estos seres tan malos y perversos que los juicios y las reprimendas de Dios. Hemos disfrutado mucho más de la bondad de Dios
que esas tiradas de orejas, que aquellas cosas que nos llevan a entender que somos merecedores de maldad. No podemos nosotros nunca poner en tela de juicio la bondad de Dios por el hecho de que exista el sufrimiento y la tristeza en el mundo. Y entonces vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo. Pablo, en su carta a los Romanos, llega y expresa con una pregunta para inquietar al corazón del hombre, diciendo en el capítulo 2: ¿o menospreciáis las riquezas de su bondad, de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Déjeme llevarle a pensar, ¿qué sería de nuestras vidas si no tuviéramos la bondad de Dios? Pero la bondad de Dios nos lleva a pensar que Dios es un Dios justo. Ahora diga conmigo: justo. ¿Usted creería bueno a un Dios cuyas criaturas se levanten en contra de Él, en contra de sus estatutos, en contra de su palabra, en contra de su creación, y al final les pasara por alto sus obras, sus decisiones y sus acciones? ¿Eso sería bueno? No es bueno, no sería bueno. ¿Cómo se siente usted? ¿O cómo se sentiría usted cuando usted, que ha guardado su vida delante de Dios, conforme a la palabra, usted se ha involucrado en ese caminar con el Señor? Y cuando estemos delante del Señor, el Señor lo llame a usted y le diga: buen siervo fiel. Lo primero que yo diría es: yo bueno, me faltó mucho pelo pa' moña. Me faltó mucho para que me llames bueno, Señor, pero me estás llamando bueno. Y Él me diga: sí, buen siervo fiel, ven al gozo. Y yo entrar al gozo del Señor. Y estando yo ahí en el gozo, ver a un hombre malo, perverso, que se levantó en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de su iglesia, que la persiguió, que la torturó, y al final el Señor diga: ustedes han sido malos, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Yo entonces podría decir: Dios no solamente es justo, sino que es bueno. Porque no hubiera sido bueno si premiara al pecador insolente que se ha levantado contra él, contra sus hijos. ¿Cómo? Tratarlo como el que se ha apartado para el Señor. La bondad de Dios está abierto para cada uno de nosotros. En Gálatas capítulo 4, dice Pablo, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Diga conmigo: la bondad de Dios. Con más fuerza, diga: la bondad de Dios aparece con más fuerza cuando el Padre envía al Hijo. No hay muestra más grande de la bondad de Dios para con la humanidad. No la hay. Y eso estamos celebrando la semana pasada. Aunque algunos digan: eso es pagano, y la Saturnalia, y un poco de cosas. Yo llegué a una conclusión. Yo no sé cuándo será el día en que Cristo venga. No sé cuándo Cristo nació, pero que nació y que viene es una realidad. Punto.
me voy a poner a pelear que sí. Tengo mis argumentos, tengo mis criterios, tengo mi convicción. Si sí nació o no nació, yo la tengo. Pero lo que estamos hablando es de la bondad de Dios. Y no hay momento más bueno en toda la historia de la humanidad que esa preciosa noche, cuando Dios se hizo hombre. Y entonces cuando nosotros vemos en el canto de los ángeles, en Lucas capítulo 2, decían allí: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los... Miren, no está hablando de que los hombres sean buenos. No, la humanidad no es buena. La humanidad no merecería la bondad de Dios. Sin embargo, es más grande el amor y la bondad de Dios, que cubre faltas y que lleva a su creación de regreso a Él. Y por eso los ángeles le alaban, los ángeles le adoran, los cielos anuncian de sus bondades, de sus misericordias. Y nace en nosotros también palabras de decir: gloria a Dios en las alturas. Déjeme terminar ya con 2 pasajes y quiero ir para el libro, o mejor la carta a Tito. La carta de Pablo a Tito. Pablo a su discípulo muy joven le dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Y todos son todos. No podemos nosotros poner en tela de juicio la benignidad de Dios, porque es verdad que toda la naturaleza humana, todo hombre pecador, aunque está instituido de la gracia de Dios, también es merecedor de la gracia. Y si recibimos la gracia, es porque Dios es bueno. El hombre recibió algo que ni siquiera los ángeles caídos pudieron recibir. Los ángeles no tuvieron esa oportunidad de recibir el precio de su bondad y de su amor. Un día, Jesús, hablando acerca de sus obras y sus acciones, hace en medio de todas sus enseñanzas una parábola y menciona acerca del pago que le va a dar Él como amo y Señor a sus fieles obreros. Y algunos se pusieron bravos porque recibieron apenas lo justo, mientras otros habían trabajado menos y recibieron lo mismo. Y la respuesta de ese hombre fue: ¿acaso no me es lícito hacer con lo mío como yo quiera? Es que tú tienes envidia, no de que el otro haya recibido lo mismo que tú, sino te da envidia que yo sea bueno. Dios es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno. Por eso mi invitación final en esta charla es que podamos nosotros entender que podemos alabar al Señor por su bondad. No solamente los ángeles. En el libro del salmista, en el capítulo 107, leemos en el verso 1: alabad. Y hay una invitación: alabad a Dios, alabad a Jehová, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. En el verso 8, Él llega y dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Póngase de pie, por favor. Sabes que cuando tú llegas a entender lo que es la bondad de Dios, lo que nace en ti es una firmeza para poder caminar delante de ese Dios que es bueno. De saber que tus pasos van a estar seguros y confiados, no porque tú te lo merezcas, sino porque Dios es bueno. Y si enero amanece con aumento de sueldo y con menos trabajo para usted y con menos cargas, y usted dice: alabo a Dios porque Dios es bueno. Pero si en febrero le dicen:
se le descuenta esto, no va a recibir esto, no hay trabajo, no hay esto, no hay aquello. Usted que ha puesto su mirada en ese Dios bueno, sabe que sus pasos están firmes y en fe, en confianza, porque Dios es bueno. Hasta eso es necesario. Usted puede decir como Nahum: Jehová es bueno, Jehová es fortaleza en el día de angustia, y Él conoce a los que en Él. ¿Cuántos aquí confían en el Señor? Dígale, si usted ve una mano levantada, dígale a la persona que está a su lado: Dios te conoce. Dígale, Dios te conoce. ¿Cuántos somos conocidos por Dios? Dios nos conoce. Y como Dios nos conoce, entonces nosotros podemos decir: yo he empezado a conocer a Dios y Dios es. Por lo tanto, yo voy a tener fortaleza, como dicen aún. Vamos a estar seguros, aunque vengan tiempos de tristeza. Finalizo con una frase que dijo uno de los predicadores que yo más admiro y respeto, el señor Charles Spurgeon. Dice: cuando los demás se portan mal con nosotros, esto solamente debería movernos de todo corazón. No a ir a pelear, no a ir a ponerle los ojos. No. Dice, esto nos debe movernos a nosotros a darle gracias a Dios, porque Él es bueno. Y cuando somos conscientes de que estamos lejos de ser buenos, solo debemos bendecirle con más reverencia, porque Él es tan bueno. Dice Charles, dice: nunca debemos tolerar la incredulidad pasajera, momentánea, con respecto a la bondad del Señor. Cualquier otra cosa puede cuestionarse, pero esto es absolutamente cierto, que Jehová es bueno, que sus dispensaciones pueden variar, pero su naturaleza siempre es la misma. Diga conmigo: Dios es bueno. Levante sus manos y alabe al Señor, porque Dios es bueno. Dele gracias a Dios, porque durante todo este año Dios fue bueno, inmensamente bueno. Y si Dios, como decía al comienzo la pastora Claudia, nos permitió a nosotros alcanzar algún logro, hoy podemos decir: Señor, a ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza. Y si algo logré, si algo alcancé, es porque tú fuiste bueno. Pero si hay algo que tú esperabas, que tú anhelabas, que tú querías y no se dio, también eso está en los planes y en las voluntades perfectas de Dios. Y Dios es bueno. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta enseñanza. Sé que este video fue de gran bendición para tu vida, y si así lo fue, por favor, compártelo. Transmítelo a aquellas personas que tú crees que pueden ser bendecidos. Todos tus contactos, tus familiares, tus amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin. Que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios llegue a cada alma. Ese es el gran deseo de cada uno de nosotros. Si tú quieres comunicarte con nosotros, tienes alguna petición de oración, tienes algo que comentarnos, por favor, aquí están nuestras redes sociales, donde vamos a escucharte, donde vamos a escribirte y vamos a estar en contacto contigo. Pero si vives aquí en Miami y no te congregas en alguna iglesia o vienes de visita, nuestras puertas siempre estarán abiertas para recibirte, para conocerte. Serás muy bien atendido y sé que también serás de gran bendición, como nosotros lo seremos. Así que Centro Familiar Nueva Vida en Jesús en Kendall, un lugar de transformación integral que está dispuesto para recibirte con todo el corazón. Bendiciones.